La gente exitosa triunfa por el 98% de su perseverancia. Comencemos. Esto es Invencible. Bienvenidos para compartir este espacio. Soy su amiga María Yafal. Tu mente unida a tu intención va a potencializar aquello que tanto deseas alcanzar. Te pregunto, ¿qué cambios quieres realizar en tu vida? Tanto a nivel personal, que quizás puedas decir, quiero ser este tipo de persona o quiero dejar de tener ciertas actitudes. A nivel profesional, ¿quieres avanzar en qué? ¿Quieres aprender algo más? En cuestiones de salud, si estás en este momento en ese proceso de elegir cambiar el tipo de alimentación que llevas para mantener un cuerpo más saludable, o el estar pensando en qué te puede ayudar a evitar que en un futuro caigas en alguna enfermedad. Y también a nivel de relaciones interpersonales, con quién quieres llevarte mejor, qué ambiente quieres crear en tu casa de armonía, de tranquilidad, de alegría, de buen humor. Creo que este es el momento ideal para comenzar a hacerlo. También identifica que entre más fuerte sea esa fuerza de voluntad o esa motivación, más sencillo se te hará el alcanzar ese sueño o ese objetivo. La voluntad la podemos definir como ese deseo de querer hacer algo y ponerte en acción. Y la motivación es que a pesar de que se te presenten obstáculos, tú tienes la capacidad de mantenerte firme caminando hacia ese objetivo. Es esa persistencia, pero que lo haces con entusiasmo, con gusto, porque sabes muy bien de antemano cuáles van a ser esos beneficios que te va a brindar el que tú logres esa meta que te has propuesto. Ese planteamiento te lo hago para que tú te des cuenta cuál es la diferencia en tener solamente la fuerza de voluntad o incluirle también la motivación. En este momento te pido que hagamos el siguiente ejercicio. Anota las siguientes 3 preguntas para que las respondas en este momento. Número 1. ¿Qué es eso que se te ha dificultado lograr? Te repito, ¿qué es eso que se te ha dificultado lograr? Y anótalo en este momento para que tengas bien claro cuál es ese punto a trabajar. Quizás puede ser el bajar de peso, el aprender un idioma, el comer más saludable. Cuando tú, por ejemplo, se te dificulta el bajar de peso, te recomiendo que mejor te plantees la siguiente frase. Elijo comer saludable. Estás haciendo el mismo objetivo, pero con palabras distintas, que son palabras que la mente va a tener una menor resistencia al querer bajar de peso o al perder peso, porque luego lo vas a querer recuperar. No. Observa muy bien y date cuenta qué palabras estás usando en eso que se te ha dificultado lograr. ¿Me doy a entender? La pregunta número 2 es, ¿qué te ha impedido alcanzarlo? Es decir, ¿cuál es esa razón por la cual no lo has podido lograr? Te repito la segunda pregunta. ¿Qué es lo que te ha impedido alcanzarlo?
¿O cuál es esa razón por la cual no lo has podido lograr aún? Aquí pudiéramos plantear el ejemplo de que quizás sea tu carácter, tu manera de ser, porque cuando tú notas que todo el mundo se enoja contigo, que todo el mundo critica, y no solamente es una persona, sino varias, creo que ahí es momento de que identifiques de que tú eres el principal responsable de eso que está aconteciendo. Quizás tengas actitudes de que te enojas con alguien y duras sin hablarle semanas, días, meses, y que puede ser alguien a quien amas, y ahí ya tenemos un problema. O es alguien con quien convives todos los días, que no habría razón de enojarte y dejarle de hablar, sino más bien de enfrentar la situación y de dialogar qué fue lo que pasó, qué fue lo que te incomodó y cómo te gustaría que las cosas sucedieran o se dieran. O cuando tú te enojas demasiado y gritas y ofendes, y al segundo siguiente ya estás arrepentido de lo que expresas. Ten cuidado de cómo le hablas a los demás cuando estás bajo los efectos del enojo. Y como pregunta número 3 es, ¿qué estás realmente dispuesto a hacer para eliminar esas limitaciones? Te lo repito. La pregunta 3 es, ¿qué estás dispuesto a hacer para eliminar esas limitaciones? Hemos hablado muchas veces que el éxito va a implicar tener tenacidad. Si a ti lo que te gustaría es tener esa felicidad y no puedes porque traes todo un huracán de pensamientos negativos, que todos los días estás dándole vuelta a una misma idea, a un mismo pasado, y que estás en constante sufrimiento porque pudiera pasar algo y realmente nunca pasa, estás caminando en ese sendero de preamargura. Te amargas antes de que sucedan las cosas y quizás nunca vayan a suceder eso que estás pensando. Sin embargo, tú estás tan insistente con ese pensamiento que quieres que suceda y que quieres que suceda, que en determinado momento el universo se lo va a manifestar, pero es por tu vibración. La misma cantidad de energía gastas en estar pensando algo negativo, en pensar en esa alternativa o en crear un futuro diferente. Te pongo un caso. Si a alguien lo diagnosticaron con alguna enfermedad y llega una persona al día siguiente dándole toda la explicación científica o todos los ejemplos de que hay alguien, aunque vive en el otro lado del planeta, que tiene la solución a esa enfermedad, en automático la persona se tranquiliza y comienza a buscar alternativas de cómo sí obtener la salud, que es muy distinto cuando alguien corre al internet a ver cuáles son las consecuencias, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, de cómo se va a ir deteriorando su salud. No, es el enfoque que le das. Cuando tú te enfocas de manera distinta, tu mismo presente cambia. Y sobre todo cuando tú tienes bien claro cuál es ese gran beneficio de que tú alcances ese sueño, de que tú te enfoques a cumplir ese proyecto, con más motivación te vas a dar el tiempo para hacerlo, te lo aseguro. Puede traer, por ejemplo, beneficios el ser más cariñoso con esos pequeños, el reconocer que alguien que trabaja contigo hizo las cosas bien, porque le vas a generar un ambiente diferente, un entorno distinto a estar todo el tiempo regañando
a alguien o criticándole hasta el más mínimo defecto, si tú cambias tu actitud, tu mismo entorno cambia. Otro ejemplo sería cuando tú te das cuenta que los demás no creen en ti, que no los convences de que tu producto o servicio funciona, te doy un tip. Comienza a convencerte tú, a creer en ti, porque cuando tú estás convencido de que eso funciona, tu actitud y tu lenguaje corporal cambia, impactas con más energía, con más confianza, transmites ese valor de sí creer en ti. Y no es necesario que te pongas a tratar de convencer a todo el mundo. No, porque tu misma energía va a proyectar ese autoconvencimiento, esa fe propia que tienes de que sí funciona lo que estás haciendo, ofreciendo o vendiendo. ¿Me doy a entender? ¿Vamos claros hasta aquí? Muy bien. Ahora quiero plantearte lo siguiente. Vamos a poner 6 puntos claves para que sí puedas lograr esos objetivos que te estás proponiendo. Número 1. Evalúa cuáles son esos hábitos nefastos, desagradables, que realmente no te están empujando hacia la meta. Desde ser muy chismoso, muy criticón, no tener fe en ti, la flojera, la procrastinación, que estás comiendo de más, que te la pasas horas y horas sentado cuando quieres recuperar tu figura. Aquí es bien importante que identifiques cuál es esa rutina diaria que hay que decirle basta. No más, quiero yo cambiar de estilo de vida, necesito renunciar a esta actitud o a esta rutina. Desde el hábito de cómo te levantas. Pones 5 o 10 alarmas para despertarte o a la primera te estás levantando. Cuando te levantas, agradeces o hasta qué momento agradeces lo que sí tienes.
cómo valoras eso que sí tienes. Al momento en que te bañas, comienzas a renegar de todo o te sirve para energetizarte, despertar, agradecer, tener alegría, cantar. ¿Cuáles son tus hábitos o tus rutinas? Si hablamos de alguien que quiere recuperar ese peso o tener un cuerpo más saludable, ¿cómo enfrentas esas tentaciones? Hay un ejercicio tan sencillo que todo el mundo lo puede hacer. Ante una tentación, ante una situación que dices, no quiero dejarme vencer ante esto, simplemente aprieta el puño y di, ahora no, ahora no. Porque eso va a hablar a tu inconsciente de que tienes la fuerza de decir no. Por el momento, no. También funciona cuando deseas hablarle por teléfono a esa persona que te ignoró, te humilló, te faltó al respeto, lo extrañas y estás a punto de volverle a marcar y de pedirle perdón cuando tú no fuiste la persona que empezó a ofender ni a humillar. Por favor, aprieta el puño y di, ahora no. Porque ahí vas a aprender a poner límites. Porque en ese pequeño ejercicio vas a empoderarte para tener amor propio. Para respetar por ti mismo tu propia dignidad. Quizás otro hábito de algunas personas es sentirse ofendido por todo, por lo que hicieron y por lo que no hicieron los demás. Porque esperabas que tu pareja reaccionara de cierta forma y no lo hizo y tú te indignas. Porque tu hijo no hizo lo que tú pensabas que iba a hacer. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en el caso del hijo, le pides que limpie la habitación? ¿Por qué no ser más específico? ¿Por qué no decirle, tienes hasta tales horas para que esa habitación esté limpia y ordenada? Y darle el beneficio que le va a traer el tener ordenada su habitación y sobre todo reconocerle que lo amas con todo tu corazón. Va a cambiar la actitud porque no espera que le digas que lo amas cuando siempre ha recibido, digo yo, una letanía de todo lo que tiene que hacer. Rompe, que sea un diálogo que rompa esa rutina. Ponle práctica y verás cómo las cosas suceden de una manera totalmente diferente. ¿O qué sucede cuando tú estás horas y horas pensando en la misma situación y en cómo lo vas a resolver? ¿Qué pasaría si dejas fluir esa situación de que en lugar de estar pensando de que todo va a salir mal, comiences a pensar qué es lo que quieres que suceda, en el qué y qué tal si yo hago un ejercicio de que le llamo el transportador, que es de cómo iniciamos con una situación que me da miedo, que me preocupa, a irla transformando paulatinamente a través de frases, y que la última es ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si sucede algo que tú esperas, que sucede, que llega, que fluya? Pídele al universo, lanza esa petición al universo, pero deja de preocuparte por el cómo. Más bien puedes pedir que llegue esa señal, que se te enciendan esas luces, pero deja que el universo se haga cargo
de cómo lo vas a lograr, de cómo va a llegar a tu vida, porque así no solamente te enfocas en una manera de cómo tú lo quieres, porque a lo mejor hay 3 o 4 maneras distintas de obtener lo mismo o mejor cuando tú lo sueltas, que te quedas en ese estado de vacío, que ni te estás preocupando ni te estás emocionando porque va a suceder, sino en un punto neutral. Es como si dijéramos desempañar esa visión y dejar amplia esa ventana limpia, transparente, para que se acerque a mí lo que tanto deseo, lo que tanto anhelo, lo que quiero ser, lo que quiero lograr. Otro caso que también he observado es cuando un niño está haciendo la tarea y comete una falta de ortografía. Hay padres que sumamente enojados le arrancan toda la hoja y lo obligan a hacerla de nuevo. ¿Por qué no hacerlo con amor? ¿Por qué no hacerlo desde otra perspectiva? O si está haciendo operaciones matemáticas y sabes que le cuesta trabajo y ya realizó 9 bien y hay una en la que se equivocó, no le destruya su tarea. No con ese enojo. ¿Por qué no plantearle en juego, en alegría, en motivación, que puede volver a hacer esos ejercicios o que va a hacer otros ejercicios adicionales para poder aprender o entender ese ejercicio? Es como cuando una mascota la están entrenando para que haga alguna gracia, siempre le dan esa motivación para que continúe haciendo. Si lo golpean, lo único que van a generar es miedo, inseguridad, insatisfacción. Es un mensaje de que papá, mamá, haga lo que haga, nunca te voy a dar gusto. Y a la larga va a traer consecuencias de que ni a los hijos, ni al esposo, ni al jefe los va a poder convencer porque se siente siempre insuficiente. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si hoy comienzas a sembrar esa semillita del fruto que quieres? Si tú te planteas desde hoy lo que sí quieres y comienzas a trabajar en ello, tarde que temprano va a llegar eso que tanto esperas. Como punto número 2 es, haz conciencia de qué nivel estás con respecto a lo que te motiva a hacer eso que quieres lograr. Del 1 al 10, ¿cómo andas? ¿Tienes un 5? ¿Tienes un 7? ¿Estás en un 3? Porque si no tienes la suficiente motivación, no lo vas a lograr. Necesitas estar entusiasmado, convencido de que ese va a ser un gran planteamiento para ti, de que eso te va a dar un gran beneficio, de que eso va a alegrar tu vida, te va a conectar con esa emoción por vivir. Como punto número 3, plantéate una meta a largo plazo. Y aquí pudiéramos hablar de un lapso de tiempo a un año. ¿Qué quisieras lograr en un año? Ser más responsable, aprender un idioma, tener nuevos amigos. ¿Qué es eso que te lleva a un proceso para lograrlo? Y eso plantéatelo a largo plazo. Abrir un negocio, adquirir 10 clientes más. Eso que sea una meta a largo plazo. Y claro, hay que darle seguimiento. Si tienes metas a largo plazo, necesitas darle seguimiento mes a mes o cada trimestre para que veas cómo vas avanzando en ello. Como punto número 4,
También plantéate una meta a corto plazo. Ese plazo puede ser diario o semanal. ¿Qué quieres lograr hoy? Hoy me voy a dar cuenta de los pensamientos negativos que tengo. Hoy voy a expresar la frase de que cuando me llegue un pensamiento negativo es nada negativo se cruza por mi mente. Hoy voy a sonreír más. Hoy voy a ser la persona que comience a generar armonía en la casa. Hoy voy a dar mi mejor versión hacia los demás. Como punto número 5 es premiate. Lograste algo, premiate. Reconoce que sí avanzaste. Reconoce que pudiste hablar con un nuevo prospecto, que hoy sonrió tu pareja. Reconoce que hoy llegaste a casa cansado, pero feliz de haber logrado lo que hoy hiciste en el día. Si tú quieres agregar a cada meta qué premio te otorgarás, hazlo. Si logro aprender un idioma, me voy a ir tantos días de viaje a un país donde se hable ese idioma, para darme cuenta de los menús que hay en los restaurantes, de cómo son esos letreros en esos aeropuertos. Premia. Date el tiempo para también no solo establecer la meta, sino cómo te vas a premiar si lo logras. Y como punto número 6 es monitorea. Siempre que se establece un indicador es para saber cómo vas avanzando. Porque no se trata de que al final del siguiente año digas no logré la meta, o que al final del mes digas no logré la venta que quería. No, que haya un seguimiento, un punto de observación, de percibir en qué momento tú puedas identificar y decir voy bien, voy mal, tengo que reforzar, tengo que cambiar mi estrategia, tengo que ponerle más empeño, abrirme a más posibilidades. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rectificar, cambiar, adecuar, ser flexible, disfrutar, para que puedas ir observando cómo vas avanzando en ese proyecto. Es bien importante de que tú te rodees de personas que ya lograron lo que tú quieres. Porque si otro puede, ¿por qué tú no? Porque si otro puede, que tiene a lo mejor una limitación física y lo logra, ¿por qué tú no? Porque si hay alguien que no tenía tanto dinero, lo logró hacer. ¿Qué cosas o qué características tienen esas personas que ya lo lograron? Y sobre todo aquellas que tú identifiques que a lo mejor tú dices, no, es que no tengo suficiente tiempo. Y observas cómo una mamá trabaja, hace la comida, se va al gimnasio y atiende su negocio. Cómo alguien, esa limitación que tú estás poniendo, cómo alguien más sí la puede lograr y no es un impedimento lo que tú estás considerando que te lo va a impedir o a bloquear. Busca a tu alrededor ese tipo de personas que tienen esa cualidad que tú estás poniendo como obstáculo. Hay ocasiones que ves a alguien con ciertas carencias materiales, pero con una gran sonrisa y un estado del humor sensacional. Y dices tú, yo con todo lo que tengo, ¿puedo entonces manifestar la misma alegría o más? Comparte este video. Nos vemos aquí la próxima semana. Te recuerdo, soy María Yafal. Veo tus palabras.
Escucho tu abrazo y siento tu sonrisa. Gracias.